Bienvenidos a la sesión número 9 del curso de lectocomprensión. En esta sesión vamos a hacer una introducción a los últimos tiempos verbales dentro de estas 10 sesiones, primeras 10 sesiones, y ellos son el presente perfecto y el futuro simple. El presente perfecto equivale más o menos al pretérito perfecto en español. Si hacemos un poco de memoria, el pretérito perfecto es cuando yo digo, por ejemplo, yo he terminado, yo he ido, ellos han dicho. Eso es el presente perfecto o el pretérito perfecto en español. Es una mezcla entre el pasado y el presente porque se usa para acciones en el pasado que tienen importancia en el presente. En los artículos que estamos estudiando aparece con mucha frecuencia. ¿Cómo se forma el presente perfecto? Siempre teniendo en cuenta los componentes que ya hemos analizado en la formación de los tiempos verbales que estudiamos anteriormente. Los componentes son, en las oraciones afirmativas, el sujeto y el verbo. En este caso, antes del verbo, o sea, el pasado participio que tenemos aquí, vamos a utilizar un auxiliar. Si observamos, en español pasa exactamente lo mismo. Tengo el sujeto yo, tengo el auxiliar y tengo el pasado participio terminado. Yo he terminado. Es decir, que tengo tres componentes. Un sujeto, el auxiliar, que en español es el verbo haber, he ido, he terminado, y el pasado participio. En inglés, los sujetos que ya conocemos, que pueden ser pronombres personales, pueden ser sustantivos. Luego, seguidamente, se utiliza el auxiliar. En inglés, el auxiliar haber tiene dos formas dependiendo del sujeto. Puede ser have o puede ser has. En ambos casos significa haber. En español se traduce como yo he, tú has, él ha, ella ha, él o ella para animales o cosas. Recordamos que este sujeto significa él o ella para animales o cosas. Nosotros hemos, ellos han. Y luego el pasado participio. Si recuerdan, esto ya lo estudiamos antes, el pasado participio lo estudiamos cuando vimos el uso de voz pasiva, porque la voz pasiva se conformaba con el verbo ser y estar, más el pasado participio, que viene a ser esa tercera columna de la lista de verbos que ya les envié oportunamente. Entonces, esto en cuanto a la formación de oraciones afirmativas. En cuanto a la formación de oraciones negativas, los cambios son realmente menores, pero desde el punto de vista del significado es muy importante utilizar esta pequeña palabrita not para indicar que la oración, o poder no solamente utilizarlo, sino poder identificar que si tenemos esta palabra not, seguidamente o después del auxiliar va a indicar que es negativo. También recuerden que se puede utilizar la versión apocopada de ese not con un N''T pegado al auxiliar, como haven't o como hasn't. Aparte de esto, no hay ningún otro cambio en cuanto a sujetos o pasado participio. Lo único que cambia en el negativo, entonces, es la negación del auxiliar. ¿Qué pasa con las oraciones interrogativas? Como vimos en los otros tiempos verbales, en las oraciones interrogativas siempre tenemos un cambio del orden de esas palabras o esos componentes. El verbo o el auxiliar siempre va antes del sujeto. Disculpen, aquí arriba no hice el cambio cuando copié el cuadro, pero aquí debería decir sujeto y aquí debería decir auxiliar. Entonces el auxiliar se antepone siempre al sujeto, el pasado participio no cambia y se le agrega, obviamente, lo van a identificar a la oración interrogativa porque tenemos el signo de puntuación
el signo de pregunta al final de esa oración. Aquí tenemos algunos ejemplos. Los ensayos o los estudios controlados han demostrado que el ejercicio reduce la fatiga. Aquí tenemos al presente perfecto. Este es nuestro sujeto. Los ensayos o los estudios han comprobado. El próximo ejemplo, nuestro centro ha producido o ha realizado 3 volúmenes que brindan recursos técnicos que pueden ayudar a los países en desarrollo a mejorar sus sistemas de salud. Entonces, aquí tenemos el ejemplo del presente perfecto. Nuestro centro es el sujeto, ha realizado o ha preparado, etc. Próximo ejemplo. Nosotros hemos sido, miembros de la asociación o sociedad durante 10 años. Aquí tenemos el presente perfecto. En este caso tenemos una pregunta. How long es cuánto hace que tenés estos dolores de cabeza. Bueno, aquí en español se puede utilizar tenés, es decir, el presente simple, o hace cuánto que venís teniendo, o hace cuánto que tenés o has tenido. Cualquiera de las 3 opciones es válida en cuanto a la interpretación en español. Otra pregunta, ya, already, ya lo vemos en un ratito, es ya ha llegado la muestra de sangre. El ejercicio regular no siempre ha sido muy popular. Los alumnos no han terminado sus estudios todavía. Y el profesor Weiss no ha enseñado o no ha dado clases desde enero. Bueno, entonces aquí podemos ver lo que les mostré antes en los cuadros, los diferentes componentes y a dónde están ubicados. Siempre van a identificar un presente perfecto, y esto es lo que deben recordar, lo van a identificar porque tienen un verbo auxiliar have o has y el verbo pasado participio. No puede ser otra estructura que no sea esta. Es un presente perfecto. Algunos de los adverbios que suelen acompañar al presente perfecto, y esto lo vimos en algunas oraciones, already es un adverbio, yet también es un adverbio, since otro adverbio. Aquí tenemos una pequeña lista: already, yet, never, ever, since, for, and just. Y aquí tenemos ejemplos con sus significados. Estos adverbios es muy importante que los tengan presentes porque puede cambiar el significado de la oración o del verbo o del tiempo verbal. Los adverbios, recuerden que siempre modifican a los verbos, o sea, siempre están vinculados a los verbos. Already significa ya. Entonces, ya he terminado el tratamiento. Observarán que en general lo van a encontrar entre el auxiliar y el verbo. Es como una de los usos más comunes o de las ubicaciones más comunes en las oraciones afirmativas. También lo pueden encontrar al final.
Yet, que significa todavía, generalmente se asocia a oraciones negativas. Todavía no he terminado el tratamiento. Y lo van a encontrar en general al final de la oración. Never, que significa nunca. Y también es similar al uso del already en el sentido que lo van a encontrar entre el auxiliar y el verbo. Este aspecto nunca ha causado ningún tipo de dificultades. Since, que significa desde, han identificado 3 problemas desde el comienzo. For, que significa durante o por, han estudiado este tema durante 5 años. For, al igual que since, lo van a encontrar con, esto ya lo vamos a analizar luego, lo van a encontrar con expresiones de tiempo, desde el comienzo, durante 5 años, por ejemplo, desde 1990, durante 3 días, durante 3 horas. Son todos, siempre van a ir acompañados por expresiones de tiempo. Ever significa alguna vez, en este caso en particular. Ever se lo usa en preguntas, en presente perfecto. ¿Alguna vez has tratado un caso como este? Y just, que significa recién o acaba de o acabo de, dependiendo del sujeto. Entonces, la empresa acaba de o ha recién lanzado o hace poco o recientemente ha lanzado unas limas nuevas. Bien, entonces esto en cuanto al presente perfecto o en español el pretérito perfecto. El siguiente tiempo verbal es mucho más simple, aunque sigue los pasos del presente perfecto en cuanto a los componentes. Es decir, tenemos un sujeto, tenemos un auxiliar y tenemos un pasado participio. Disculpen, acá no debería decir haber. Este auxiliar en realidad en español no tiene traducción. El futuro simple en español se identifica por la declinación del verbo. Es decir, yo digo, vos irás, ella estudiará. El que indica el tiempo verbal es el verbo, irás, estudiará. En cambio, en inglés, lo que indica el futuro es este auxiliar que se antepone al verbo infinitivo. Entonces, yo terminaré, vos irás, él estudiará, ella tratará, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo van a identificar un tiempo en futuro? Ya vamos a ver que hay otras formas de expresar el futuro en inglés, pero una de las más comunes es anteponiendo al verbo en infinitivo will, y ya eso me indica que ese tiempo está en futuro, futuro simple. Como verán, se utiliza el mismo auxiliar para todos los sujetos y el verbo es en infinitivo, no es pasado participio, es en infinitivo para todos los sujetos. No hay cambio alguno, para todas las personas lo mismo. Aquí tenemos el negativo y aquí tenemos las preguntas. Aquí deberían ser will. Disculpen, esto se lo voy a mandar en una presentación corregida. La verdad que se me pasó por alto. Finalmente, vamos a comenzar a desarrollar la formación de palabras, que esto es, ya nos estamos desviando un poquito o estamos cambiando un poquito la dirección,
ya vamos a ir dejando los tiempos verbales a un lado porque ya los estamos prácticamente terminando de cubrir y vamos a adentrarnos en lo que a lo que se denomina formación de palabras. Ya vamos a ver aspectos más sintácticos o semánticos, disculpen, de los textos. Este tema no es tan largo como los tiempos verbales, pero sí le vamos a dedicar varias sesiones y lo vamos a ir viendo de a poquito. ¿Qué significa formación de palabras? Es decir, que a partir de una palabra yo voy a poder formar otras. Por ejemplo, de un sustantivo puedo formar un verbo, puedo formar un adjetivo, puedo formar un adverbio. De un sustantivo singular puedo formar una forma plural, por ejemplo. Vamos a comenzar justamente por esto de la formación de sustantivos, teniendo en cuenta su forma singular y su forma plural, porque es lo más fácil, es el aspecto inicial, por así decirlo, en cuanto a la formación de palabras. Vamos a observar en inglés que tenemos una regla general para la formación del plural de los sustantivos, y ella es que a los sustantivos singulares, en general, para formar su plural, únicamente le vamos a agregar una S. Por ejemplo, tenemos ensayo y ensayos, doctor, doctores y hueso, huesos. Entonces, aquí identifican en esa S que ese sustantivo está en plural. Van a ver que también a muchos de esos sustantivos se les agrega una ES, y esto tiene que ver con usos del idioma. O sea, no hay una explicación lógica, por así decirlo, no hay una explicación gramatical de por qué a ese se le agrega S y por qué a este se le agrega ES, sino que tiene que ver, está basado en el uso del idioma. Pero también van a observar que si la palabra o el sustantivo termina en ES, puede ser el singular, disculpen, el plural de esta forma en singular. Una de las explicaciones puede ser, en este caso, gas, que como este sustantivo termina en S, sería como imposible o dificultaría la pronunciación del sustantivo si se le agrega otra S. Por eso es mucho más fácil agregarle ES, es decir, gases. En algunos otros casos tenemos cambios a nivel ortográfico. Por ejemplo, para decir body, que es cuerpo u organismo, van a notar que se cambia la Y por la I latina y después se le agrega ES. Esto también es un plural. O study, que es estudio, para decir estudios, se cambia la Y por la I latina. Category, que es categoría, también sufre el mismo cambio. Y tenemos otros singulares, por ejemplo, análisis, diagnóstico y tesis, cuyos plurales son los que pueden observar aquí. Se cambia IS por ES. Finalmente, tenemos aquellos plurales irregulares, es decir, en donde tenemos otros cambios que no son estos ni estos. Son cambios más sustanciales, por así decirlo. Por ejemplo, tenemos life, que es vida, y lives, vidas. Podemos tener un cambio de una vocal, por ejemplo, man como hombre y man como hombres, o woman, aquí tenemos el cambio de la A por la E en women. Podemos tener dos vocales que cambian como foot, pie, feet, tooth, teeth, como diente y dientes, child o children, aquí ya tenemos un cambio no solo a nivel ortográfico, sino también desde el punto de vista de pronunciación tenemos muchísimos cambios. Otros plurales irregulares
Por ejemplo, fungus como hongo, fungi. Estos generalmente, como estas son palabras provenientes del latín, sufren este tipo de cambios. Estos son sus plurales. Bien, esto sería entonces todo relacionado a la sesión número 9.